¿Va a haber cambios, según anunciaba el mandatario salvadoreño, con la nueva legislatura? Totalmente, Alexis. Van a haber cambios de raíz, van a haber cambios rotundos. Por ejemplo, el tema de los bonos se van, ya no va a haber bono para nosotros los diputados entrantes, tampoco va a haber vehículos, no van a haber viajes, los viajes se van a reducir a únicamente aquellos que vayan a traer rédito directo a la población, es decir, no van a haber viajes que a un foro, a un congreso, a un evento, eso se detiene porque sabemos, y hay un término que he escuchado por ahí que lo han denominado turismo legislativo, que es que los anteriores o algunos, no todos, ¿verdad? Pero hay muchos casos que sí han ido con la bandera de que van a un foro, a un congreso, a un evento, pero al final del día lo que han hecho es ir a hacer turismo personal. Incluso han llevado personas allegadas a ellos, parientes, etcétera, a estos viajes. Eso se tiene que detener y se va a detener también. Así como también una reducción de la junta directiva. No podemos estar teniendo una junta directiva tan grande por todos los beneficios también que se le dan a los miembros de la junta directiva, que eso conlleva un gasto bastante grande que verdaderamente El Salvador y los ciudadanos no podemos costear, sobre todo en un momento crítico de la economía. Tenemos que reducir y tenemos que comenzar a dar el ejemplo nosotros como funcionarios públicos entrantes. Así que esa es otra de las cosas que van a cambiar. Y como decía el presidente también, el tema de los asesores y asesores de asesores, porque sabemos que la cantidad de asesores ha sido exorbitante. Hay grupos parlamentarios de 3 diputados que tienen una cantidad gigantesca de asesores. Esto tiene que detenerse. No se puede seguir trabajando de esa manera porque, y yo lo decía durante la campaña también, si el diputado tiene sus conocimientos, sus acreditaciones, ya sean académicas o de experiencia, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy licenciado en economía y tengo mi experiencia en esta rama del quehacer, entonces yo no voy a necesitar un asesor económico ni un asesor financiero. A lo mucho tal vez necesitaría un abogado porque por supuesto hay que saber que no es la experticia de un economista legislar, pero por supuesto sí cambiar el modelo económico del país o darle mayor impulso a los emprendedores, a los microempresarios que son los pequeños de este país, pero que la sumatoria de todos ellos son más del 80% de la economía salvadoreña. Entonces, si nos ponemos a pensar, cada diputado lleva su tema, cada diputado lleva su área en la cual es experto, no tiene por qué tener un séquito de asesores, ni de asesores, como mencionaba él. Entonces, eso también es algo que se va a reducir, va a cambiar y ya no va a haber espacio para contratar familiares, para contratar amigos, para contratar, todas estas contrataciones innecesarias que al final han resultado también en el tema en auge de la semana pasada, que son todas las plazas fantasmas que se han encontrado también. Rodrigo, hay cierta preocupación en algunos trabajadores de la Asamblea Legislativa. Aseguran que tienen miedo de perder su trabajo, sin embargo, y hay que ser sinceros también, hay partidos políticos que, por ejemplo, tenían 37, hoy tienen 13, 14 diputados, otros tenían 23 y ahora van a tener un total de 4. ¿No se puede mantener también esa cantidad de empleados que sigan trabajando en estos grupos parlamentarios? ¿Qué es lo que van a impulsar también ustedes para darle un mayor equilibrio a las finanzas de este órgano del Estado en torno al pago de los empleados? Porque si un diputado me decía, electo la semana pasada, que era alrededor de 50 millones que se gastan solo en remuneraciones para los empleados legislativos. Y eso, Alexis, es algo, el presupuesto de la Asamblea Legislativa del año 2000 al año 2018 tuvo un incremento de 15 a 50 millones, algo así. Es algo que ha crecido exponencialmente y por supuesto que se tiene que hacer una auditoría al DUMAS y eso se ha anunciado incluso por parte también del diputado electo Ernesto Castro, que él ha anunciado que se va a hacer una auditoría forense desde el primer día llegando a la Asamblea Legislativa. Se va a contabilizar y a ver todo el tema de las plazas que existen actualmente, las plazas políticas, las plazas fantasmas, sobre todo, por supuesto, y todas estas plazas que solo generan costos, solo generan gastos para el Estado y no traen ningún beneficio para la población. Yo creo que lo principal ahorita es cambiar esa modalidad de pensar y ahora todo lo que sea en beneficio para la ciudadanía, que para eso hemos sido elegidos nosotros,
se va a mantener, y lo que no, por supuesto que va a tener que dispensar, y vamos a tener nosotros que dispensar de estas plazas y de estos trabajos que verdaderamente no han traído nada bueno a la población. Pero hay que ser muy objetivos también. Hay muchas plazas políticas, hay muchas plazas administrativas. Tenemos que conocer verdaderamente quiénes han sido administrativos. Vaya, por ejemplo, yo conozco a un par de personas que he tenido la oportunidad en la vida de dialogar de alguna manera, ajeno a la política, que sé que trabajan, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, pero de manera administrativa, sin ningún tinte de una tanda de magistrados que han llegado, sino que ellos han trabajado en áreas financieras, áreas contables, que no son parientes de nadie. Por ejemplo, habría que ver este tipo de casos similares dentro de la Asamblea Legislativa de personal que no tengan ningún tipo de vínculo político y solo son administrativos. Entonces, nosotros vamos a tener que ver también la eficiencia y todo lo que ha hecho cada trabajador, cada persona dentro de todo el personal de la Asamblea Legislativa, para poder distinguir entre quienes han hecho y están haciendo un trabajo verdadero y ellos no tienen de qué preocuparse. Así como también me comentaba Alexis de las personas que tienen preocupación dentro de la Asamblea Legislativa, aquí se trata de quien esté haciendo las cosas bien y haya hecho las cosas bien, no tiene de qué preocuparse. Ahora, lo que se tienen que preocupar son las personas que están por nepotismo, las personas que tienen plaza fantasmas, es decir, quienes tienen una plaza solo ponen la mano al final de mes para que le paguen y verdaderamente no se presenta y no hace ningún trabajo para la Asamblea Legislativa. Estas son las personas que sí tienen de qué preocuparse, porque en este momento va a haber un cambio desde los cimientos de todo el trabajo legislativo. Hoy publicaba un matutino en su publicación correspondiente para este 22 de marzo, y específicamente hablamos de Diario El Mundo. Él publicaban una nota que han titulado 12 reformas que harán los diputados de Nuevas Ideas en la legislatura 2021-2024. Y en ella se habla, por ejemplo, y hoy que estamos conmemorando también el Día del Agua, se habla el tema de la aprobación de ley de agua, pensiones, veteranos de guerra y también el de la imprenta para que paguen impuestos los periódicos. Así es, Alexis. Esas son leyes que sin duda son de gran importancia. Sabemos que a nosotros nos toca ratificar la ley del agua como un derecho humano, como un derecho para todos, y por supuesto la legislación como tal, es decir, la legislación misma, no va a traer todos los cambios a la ciudadanía. Por supuesto que la ley lo que va a hacer es poner las reglas claras para que se ejecuten los diferentes proyectos que le traigan agua a todos los ciudadanos de El Salvador, porque es un derecho fundamental y se tiene que tratar como tal. Nosotros como Estado tenemos que garantizarle a la ciudadanía, a todas las familias, a todos los niños, a todos los ancianos, a todos los trabajadores, agua potable para sus vidas. No podemos esperar que tengan agua que no es potable y no tengan un sinfín de enfermedades, por ejemplo. Yo me he topado con diferentes casos, y pongo uno específico en Usulután, en Jiquilisco precisamente, de una comunidad de alrededor de 3.500 familias, porque son 3 comunidades unidas, que todos, la mayoría, padecen de problemas renales, de insuficiencia renal, y todo es por los químicos del agua que toman, que lleva todos los químicos de la agricultura de esa zona. Entonces, el pozo donde ellos sacan el agua para beber es agua contaminada. Nosotros no podemos tener a nuestra gente esas condiciones en este país. Tenemos que trabajar para ello, y por supuesto que dentro de la legislatura se va a velar por este tipo de casos, por ejemplo, en el tema de la ley del agua, que es tan importante. Ahora, pasando al tema de las pensiones, ese es un tema que por supuesto le toca el bolsillo y aprieta a todos los salvadoreños, a nosotros en cuenta. Yo, por ejemplo, he trabajado y pienso el día de mañana, cuando tenga una pensión, no sé ni siquiera si ya va a ser sostenible este sistema si sigue como está. Por supuesto que bajo mi criterio no es sostenible y no va a ser sostenible el día de mañana. Eso quiere decir y se traduce a que yo no voy a tener una pensión digna, y así como yo, muchísimos salvadoreños. Y hay que también tomar en cuenta que el porcentaje de salvadoreños que está dentro del sistema de pensiones es bastante poco, comparado a todas las personas que trabajamos en El Salvador, es decir, incluyendo sector informal, que es una de las leyes que también se va a velar por formalizar de manera que no afecte el bolsillo de los trabajadores por cuenta propia, es decir, de las personas en los mercados, de los microempresarios, de los emprendedores, pero para que se puedan formalizar y así también entrar a un modelo de seguridad social en el cual conlleve tanto la salud como las pensiones.
Entonces, las pensiones sí es un tema que se tiene que trabajar, se tiene que analizar y poner la reforma respectiva para cambiar el sistema que tenemos actualmente, que por supuesto, y solo lo digo de paso, el problema del sistema de pensiones actual es el porcentaje tan grande que tiene de rentabilidad para los dueños de las AFPs, pero no para la ciudadanía. Es decir, el ciudadano común no ve ese beneficio de tener su dinero en la AFP, pero sí lo ve el dueño de la AFP. Entonces, esos son problemas que se tienen que ver desde un punto de vista financiero, se tiene que hacer todo el trabajo, todo el análisis para proponer algo que sí sea sostenible, un sistema que sí venga a ayudar a la ciudadanía y no necesariamente a intereses particulares. Vuelvo al mismo punto, se va a velar por los intereses de las mayorías. El tema de